Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal Ajedrez 2000. Como sabrás, llevo hasta meses sin hacer ningún vídeo y eso es porque tengo bastante poco tiempo últimamente. Sin embargo, hoy he vuelto con un vídeo que te va a encantar. Hoy vamos a ver una receta ultra interesante contra D4, pero sobre todo una receta que va a ser muy contundente para las partidas Blitz. Ya sabemos, aquellas partidas rápidas donde queremos meter esas trampillitas donde nuestro rival va a caer sí o sí en la mayoría de nuestras partidas. Así que si te interesa esta receta, que estoy convencido que sí, estate muy atento porque yo soy Paul Sabrià y esto es Ajedrez 2000. Antes de nada vamos a ver dónde surgió esa bonita idea de realizar este vídeo. Porque todo empieza con la sugerencia de un suscriptor de ese canal donde él me sugiere que haga un vídeo sobre la defensa báltica. Sí, la defensa báltica. ¿Y qué coño es la defensa báltica? Pues yo no sabía qué era la defensa báltica hasta que me puse a revisar en Google sobre esta apertura. Pues bien, mi sorpresa fue al ver esta posición tras D4, D5, C4, jugada más empleada como todos sabemos, gambito dama, alfil F5. Esto es lo que se llama como defensa báltica, una defensa que yo no había visto en mi vida, al menos en ese orden de jugadas, porque está claro que esto va a ir para un eslava, pero en la jugada 2 alfil F5, lo primero que pensé es jugada de aficionado. Desde que tú tampoco sabías de fútbol y presentas un programa deportivo. ¿Por qué jugada de aficionado? Pues simplemente porque es bien sabido que en ese tipo de estructuras, cuando las blancas capturan en D5, si nosotros debemos retomar en D5 con una pieza y no con un peón, por eso normalmente se juega E6 o C6 para soportar ese peón en D5 y poder retomar de peón, pero si tenemos que tomar en D5 de pieza, pues simplemente en un futuro las blancas van a poder jugar E4 con éxito, ganando muchísimo espacio y van a obtener ventaja. Bueno, eso es lo que me creía yo porque al revisar esa línea, la defensa báltica, me di cuenta que no todo era tan fácil. De hecho, revisando las partidas que he encontrado con ese sistema báltico, me di cuenta que las blancas cometían muchísimos errores y bastante graves en las primeras jugadas. Y eso es porque detrás de las jugadas más lógicas que tienen las blancas se encuentran errores catastróficos bastante difíciles de remediar. Así que es perfectamente jugable esta apertura, pero lo más importante, es tremendamente eficaz, sobre todo en ritmos rápidos de tiempo donde las blancas tienen poco tiempo para reflexionar. Antes de seguir con el vídeo, quiero informarte que no voy a desarrollar todas las variantes hasta el final de la línea, porque no quiero que ese vídeo se extienda demasiado, pero sí te voy a explicar las variantes más importantes que debes conocer, los trucos más efectivos y sobre todo las ideas más efectivas que se encuentra detrás de esa defensa. Ahora ya sí, sin más dilación, vamos allá. Tras alfil F5 ya estamos entrando en ese sistema báltico y vamos a revisar las tres líneas más peligrosas que tienen las blancas, que son la captura del peón en D5, el desarrollo caballo C3 o la peligrosa dama B3. Dama B3, aunque es poco frecuente en esta posición, siempre que nosotros desarrollemos nuestro alfil de la casilla C8, sabemos que nuestro peón de B7 va a quedar débil. Y es cuando siempre debemos tener en cuenta la jugada dama B3 y por eso quiero comentarla en esta posición en concreto. Nosotros en este caso no nos vamos a defender, sino que vamos a contragolpear la posición de las blancas, rompiendo ese centro de peones con él. Inmediatamente a las blancas les va a estallar la cabeza al darse cuenta que pueden capturar el peón de 5, también pueden capturar el peón de D5, pueden seguir con su idea principal de capturar el peón de B7. Cada una de ellas parece prometedora, pero nada más lejos de la realidad. La verdad es que detrás de cada captura hay una pérdida de tiempo de las blancas que nosotros vamos a aprovechar desarrollando nuestras piezas y ganando una buena ventaja en desarrollo. Por ejemplo, aquí las jugadas más comunes son dama por B7 y tras caballo D7 sacamos ya la segunda pieza fuera del tablero. Nuevamente la jugada más común aquí de las blancas es otra captura de peón, que puede ser en E5 o en D5, dama por D5 por ejemplo, seguiría caballo F6 ganando más tiempos aún sobre la dama y sacando una tercera pieza en el tablero. Finalmente nos va a quedar el alfil que va a salir en la siguiente jugada porque ahora las blancas tienen que mover su dama. Tendremos dos peones a cambio de muchísimo desarrollo y eso nos va a asegurar una buenísima ventaja en la apertura. Otra jugada bastante frecuente aquí de las blancas es la captura de por E5. Y aunque hay varias jugadas interesantes aquí para nosotros,
Mi preferida es el avance del peón en D4, ganando muchísimo espacio y previniendo que el caballo de B1 salga en su mejor casilla C3. En este caso nosotros vamos a seguir desarrollando nuestras piezas con caballo C6, jugadas tipo alfil C5 o alfil B4 jaque, una vez el caballo esté en C6 apoyando esa casilla, o también siempre jugadas como caballo B4 amenazando caballo C2, son bastante peligrosas aquí para las blancas. Por ello, para tratar de justificar ese dama B3, a menudo siguen con dama por B7, pero como ya sabemos perder tantos tiempos en la apertura, capturando, glotonando peones, Aunque te gustan los rascos, ¿eh? Uy. sin mover sus piezas, les va a pasar factura. Nosotros vamos a seguir con caballo D7, con muy buen desarrollo de piezas, y vamos a seguir con jugadas tipo torre B8 o caballo C5 molestando a la dama blanca. Así que dama B3 es una jugada que no me convence para nada para las blancas, y sí me parece un poco más razonable la jugadita caballo C3 presionando en D5. En ese caso nosotros vamos a seguir con E6, y tras jugadas tranquilitas para las blancas y comunes como son caballo F3, C6 y E3, parece que simplemente esto va a transponer a una apertura semieslava, donde generalmente las negras terminan desarrollando sus caballos en D7, F6 o alfil en E7 y terminan enrocando con un juego muy sólido. Y de hecho sí, vamos a transponer, pero ese orden de jugadas que nosotros hemos empleado, en el que en vez de sacar rápidamente nuestro caballo, hemos desarrollado primero nuestro alfil, tiene una ventaja muy importante en la posición. Y es que el plan más común que utilizan las blancas para generar ventaja es jugar rápidamente caballo H4 para ganar nuestra pareja de alfiles. Sin embargo, como nuestro caballo aún está en G8, la jugada caballo H4 nunca será posible porque la dama cubre esa casilla. Y un plan que yo recomiendo aquí es posponer la jugada caballo F6 e incluso incluir antes la jugada H6 para siempre poder tener nuestro alfil escondidito a la casilla H7. Por tanto, si las blancas juegan de forma tranquila, nosotros tenemos un plan muy claro y muy sólido de juego, pero otro intento que realizan aquí más comúnmente las blancas es ahora esa idea de dama B3 con el desarrollo del caballo previamente, donde ya no tiene sentido romper ese centro de peones con E5 porque ahora las blancas sí están bien preparadas. En ese caso nosotros vamos a seguir insistiendo en sacrificar nuestros peones a cambio de un buen ataque. Vamos a seguir con caballo C6, contragolpeando en D4, donde si nuestro caballo llega aquí en D4 amenazará a la dama, y también un jaque muy brutal en C2, dando jaque sobre el rey y la torre, y en ese caso, pues si las blancas se defienden simplemente el peón de D4 con caballo F3, entonces el caballo encuentra otra ruta muy fuerte que es caballo B4, penetrando en esa casilla de C2, y por tanto única jugada aquí para las blancas S4 para tratar de evitar esa penetración, pero tras peón por caballo E5 y dama por D4 amenazando absolutamente todo, la posición blanca cae en pedazos. Ahora sí, finalmente vamos a llegar a la parte más importante de este vídeo, la variante que sin duda pone en jaque a nuestro sistema báltico. Y como ya sabrás, esa es la jugada C por D5, que es muy prometedora para las blancas porque tras las jugadas más comunes que son dama por D5, caballo C3, las blancas ganan tiempo sobre nuestra dama y van a lograr ese objetivo de seguir ganando espacio con la jugada E4. Sin embargo, he encontrado una jugada poco común en esta posición que hace que yo tenga pequeñas esperanzas con ese sistema. Y esa es la jugada caballo F6, me parece terriblemente interesante y no he podido encontrar una refutación inmediata para las blancas para tratar de castigar ese orden nuestro de jugadas. Tras caballo F6, las jugadas más comunes son F3, caballo C3 o dama A4. Vamos a ver cuáles son las intenciones que se encuentran detrás de esas jugadas. Tras dama A4 jaque, nosotros debemos defender nuestro rey y seguiremos sacrificando otro peón con C6, D por C6, caballo por C6, las jugadas más comunes, y nuevamente llegamos a esa situación donde las blancas tienen material de más, en ese caso un peón, pero a cambio nosotros tenemos 3 piezas desarrolladas. Sin embargo, ahora las blancas pueden seguir con caballo F3 defendiendo su peón y poniendo un poquito en balance a ese desequilibrio de desarrollo. Sin embargo, aquí hay una jugada muy importante a recordar y nuevamente es esa ruptura central E5, ¡boom! Que si no conocen esa posición a las blancas, nuevamente les puede estallar la cabeza. E5 pretende rápidamente abrir con tiempos la diagonal de nuestro alfil y ganar esa ventaja dinámica. Una jugada, la primera que podríamos pensar todos, caballo por E5, ganando otro peón
y aprovechando la clavada sobre el caballo de C6, simplemente la posición de las blancas sería perdedora tras la captura dama por D4, amenazando su dama, pero también amenazando el caballo, prácticamente por tanto obligando a las blancas a cambiar damas, pero tras el cambio de damas, caballo C2 va a ser inevitable y vamos a ganar. Por tanto, una de las jugadas más habituales, que es caballo por E5, pierde inmediatamente. Y si las blancas, por ejemplo, deciden capturar D por E5, que es una de las jugadas también más comunes, tras caballo E4 la posición se vuelve tremendamente peligrosa. Nosotros podemos seguir con jugadas tipo alfil C5, dama B6, poniendo presión sobre F2, alfil B4, jaque, enrocar rápidamente y tenemos muchísimo dinamismo a cambio de ese material y la posición es terriblemente compleja, sobre todo para jugar con las piezas blancas. F3 es otro bonito intento para las blancas donde pretenden seguir con E4 ganando nuevamente una buena expansión central. En ese caso nosotros no capturaremos en D5, ya que tras caballo por D5 vendría E4, y tras dama por D5 pudiera venir también E4 o caballo C3 ganando tiempo sobre nuestra dama. En ese caso nosotros capturamos aquí en B1 y tras torre por B1 vamos a jugar dama por D5. Y en esa posición hay 150 partidas en liches y casi todo el mundo, 100 partidas de esas 150, las blancas realizan el grave error de jugar E4. ¡Qué elegancia! ¡Qué clase! ¡Qué ejecución! ¡Qué torpeza! ¡Qué pena! ¡Qué triste! Además, el colega parece que se cree que está protagonizando un anuncio de champú. Mira cómo mueve la cabeza. Una jugada que parece muy prometedora, que probablemente realizaríamos todos en partidas blitz, ya que parece ser que la intención de las negras es capturar ese peón de A2 y se ve claramente que aquí hay muchísima compensación por ese peón, aquí las blancas lo están bordando. Sin embargo, hay un truquito muy fuerte aquí tras E4, que estoy seguro que ya has visto, que es el bombazo, ¡bam! Caballo por E4, donde tras peón por E4, dama por E4 viene con jaque sobre el rey, pero también amenazando la torre y por tanto esta posición está ganada. Y te preguntarás, ¿y qué sucede si las blancas no caen en ese error y no juegan E4? Pues de hecho todo el plan de las blancas con F3 se sujeta por el hecho de poder jugar E4 en esta posición y si no pueden jugar E4 aquí, pues simplemente esta posición ya no es tan buena para las blancas. Nosotros, por ejemplo, vamos a romper nuevamente la posición mediante la jugada E5 para facilitar que nuestras piezas salgan rápidamente y de hecho esta posición es perfectamente jugable para las negras, incluso preferible según mi opinión. Así que el mejor intento para las blancas es seguir con caballo C3. Y en ese caso, tras caballo por D5, llegamos a una posición muy jugable para ambos y muy interesante, como vas a ver ahora en algunas de las ideas que te voy a mostrar. Por ejemplo, las opciones más agresivas que tienen aquí las blancas para tratar de conseguir ventaja son mediante la jugada F3 para seguir con E4, pero en ese caso nosotros jugaríamos caballo por y tras peón por romperíamos el centro con E5. Si conseguimos que las blancas muevan su peón de D, van a tener problemas, ahora vamos a ver por qué, pero tras la captura podríamos cambiar damas y romper el enroque, y tras el avance del peón E4, alfil D7, las blancas van a estar muy tentadas nuevamente a ganar espacio, quizás mediante la jugada D5, que sería un grave error, ya que tras alfil C5 las piezas blancas sufrirían muchísimo, sobre todo las debilidades en casillas negras y el rey que no podrá enrocar. Si las blancas deciden no mover sus peones y salir con sus piezas, en ese caso nosotros tendremos un desarrollo bastante cómodo de piezas con alfil D6, caballo C6 presionando el peón de D4 y enroque con un buen juego de piezas. Aparte de ese F3, otro buen intento para las blancas sería dama B3 presionando en B7 y esto ya es bastante serio. En ese caso he podido encontrar esa secuencia que me gusta mucho, que es caballo por, peón por y caballo D7, nuevamente priorizar nuestro desarrollo de piezas. En ese caso, nosotros vamos a seguir con jugadas tipo E6, alfil D6, bastante normal de desarrollo, con un buen juego, pero la jugada más común aquí de las blancas es entrar en el marrón dama por B7, una jugada muy interesante, y en este caso nosotros jugaríamos de forma muy concreta con torre B8, dama por A7 y C5, tratando de ganar tiempos nuevamente sobre esa dama y desarrollo a cambio del material. Jugadas bastante frecuentes aquí de las blancas, pues puede ser caballo F3, y aquí una idea que me gusta muchísimo para nosotros, la jugada
que creo que es importante realizar para tener realmente compensación a cambio del material en esa posición, y esa jugada es dama c8. Aquí dejo el análisis. Tras dama c8, la dama de a7 está sufriendo bastante porque torre a8 ya dejaría esa dama sin ninguna casilla, pero también la amenaza escondida c por d4, seguido de la inserción en la dama en c3 con jaque al rey y también a la torre ganando. Entonces, aquí hay muchísimo juego aún, la posición es tremendamente peligrosa, pero ya defenderse con las piezas blancas no va a ser tan fácil. Por ejemplo, un buen intento es alfil f4 amenazando la torre y tras torre a8 vendría dama c7, pero en ese caso nosotros contestaríamos con e5, ya una jugada donde las blancas nuevamente les explotaría la mente. Nuestra intención es que tras caballo por e5 la dama ya no pueda venir en c7 y ya torre a8 si gane la partida. Así que tras e5 la posición sería tremendamente compleja. Por ejemplo, tras alfil por podría venir c por d4 amenazando dama por c3. Tras alfil por b8, dama por c3 jaque, amenazando también la torre, vendría ganando. Y la posición aquí nuevamente es una locura. Finalmente, una jugada como caballo f3 podría transponer a lo que acabamos de ver tras caballo por, peón por y caballo d7, siguiendo con la misma intención de seguir con e6 y alfil d6 con buen desarrollo. Y tras dama b3 nuevamente c5, invitando a las blancas a que entren en esa variante con dama por b7, torre b8, dama por a7 y dama c8, transponiendo exactamente la misma posición que acabamos de ver. Y por último vamos a ver qué sucede si las blancas no toman directamente el peón de b7 y juegan, por ejemplo, alfil f4 desarrollando sus piezas. En ese caso nosotros seguiríamos con c por d4, c por d4 y nuevamente esa ruptura de peón tan letal que es siempre bombazo e5. En ese caso nosotros vamos a ganar aún más tiempo para sacar nuestras piezas, en ese caso nuestro alfil de f8, y por ejemplo en el caso de que las blancas capturen d por e5, alfil e6, dama por torre b8, el peón de e5 impida que las blancas puedan jugar dama c7, y en caso de que por ejemplo sigan recolectando peones, nosotros vamos a seguir desarrollando nuestras piezas con ganancias de tiempo sobre esa dama blanca. Ya encontrar una casillita a esa dama va a ser bastante difícil porque en caso de dama 4, torre b4 está ganando inmediatamente tras esa doble amenaza sobre la dama y el alfil. Y en caso de, por ejemplo, una jugada tipo dama 6, seguiríamos con enroque preguntando a las blancas cómo desean salir. Por ejemplo, aquí es muy importante que las blancas piensen en cómo desarrollar su alfil de f1. Si lo hacen mediante la jugadita e3, entonces el alfil no puede volver atrás para defender su rey y ya alfil b4 jaque estaría ganando. Y en caso de que decidan jugar e4 para que este alfil tenga opción a volver hacia atrás, entonces torre b1 es una amenaza letal, ya que la torre y el alfil amenazan fuertemente el peón ct de f2. También alfil b4 se renueva esa amenaza con muchísimo más potencial de ataque y el rey de las blancas está sufriendo un montón también. Ventaja decisiva en ese caso. Así que espero que empieces a emplear la defensa báltica en tus partidas Blitz y estoy convencido que te va a dar unos resultados brutales. Nos vemos en los próximos vídeos.